el computador. Ahora sí. Entonces, si alguien más va a llegar, me avisan para yo darle el paso para que puedan entrar. Entonces, esto es lo primero que van a encontrar en el aula virtual, la primera parte de la cátedra. Dice, bueno, cátedra EVA 281, construcción del pensamiento infantil, habilidades geográficas iniciales. ¿Ya? Bueno, ahí hay una foto de uno de los barrios que representa muy bien la política que se inicia en los 80, pero que se hereda en los 90 y hasta los 2000, que se usa mucho, que es la de lo de los bloques que probablemente muchos conocemos, que es esta idea del subsidio habitacional, o lo que se llama la casa, la vivienda social, más bien. Ya esto es una fotografía de Bajos de Mena, una de las zonas donde se construyeron muchos de estos edificaciones. Hay una historia muy tristemente célebre, que para los que son más, a lo mejor que son más o menos de mi edad o se acordarán, las famosas casas Copeva o casas de nylon, que eran casas que cuando llovía la humedad penetraba por los muros y bueno, y era un desastre, la gente se enfermaba y mucha de esa gente tenía que pagar por esas casas. Bueno, todos tenían que pagar algo. Entonces, también, ¿por qué se caracteriza esto? Construcciones no espontáneas, sino que planificadas por el Estado. Construcciones donde no hay ningún servicio, ni siquiera hay policía. ¿Ya? Entonces, esto, hoy día hablamos de los guetos verticales, pero podríamos decir que estos también son guetos hechos por el Estado chileno. Entonces, quería compartirles esta imagen para contextualizar lo siguiente. Dice así: desde la llegada del COVID-19 a nuestro país, la geografía se ha posicionado como una disciplina a la cual se ha recurrido para intentar explicar el comportamiento del virus y sus implicancias sanitarias, sociales y económicas. En esta cátedra se problematiza a partir de la situación actual y la necesidad de promover el pensamiento geográfico en nuestros estudiantes. Para ello les invitamos a revisar algunos recursos multimodales como imágenes, sitios de internet y videos que están acá en este PowerPoint y bibliografía que ha formado parte de nuestro curso para luego responder a algunas interrogantes. Lo que está aquí primero, y ahí está el link abajito, ese de acá si ustedes luego lo quieren pinchar, porque está re interesante, está centrado obviamente ustedes ven el mapa de Santiago, que es más o menos en nuestra visión centralista que todos tenemos, es más o menos un lugar que todos conocemos, ¿ya? Porque aquí hay personas que pueden ser de distintos lugares y podríamos decir que dentro de nuestro capital cultural está Santiago en nuestra cabeza, y por lo tanto he elegido eso para que todos más o menos podamos entender de qué se trata. Dice el déficit habitacional cuantitativo según la zona censal, ¿ya? Ahora, igual es bueno decir que la zona con más campamentos en Chile es Viña del Mar y Valparaíso, pero principalmente Viña del Mar, Viña Ciudad Bella. Bueno, entonces ahí hay distintos datos que yo no quiero detenerme en el detalle, porque eso se lo voy a dejar a ustedes. Y luego, pero igual si pueden pinchar esto y mirarlo, súper bien. Y bueno, aquí hay algunas cosas que son preocupantes. Tiene que ver con dos variables que tienen que ver con la tasa de mortalidad a causa del COVID-19 y el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional según la encuesta CACEN del 2017. Y eso nos podría dar una suerte de tendencia, que es la que vemos aquí con la línea azul y con su estela celeste, pero a pesar de ello, vamos a ver que hay lugares como La Pintana que se escapan incluso de eso, ¿ya? Entonces, donde la tasa de mortalidad supera los 180 personas por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y donde el nivel de pobreza es del 35%, ¿ah? Y lo supera. Entonces, y obviamente tenemos zonas como Las Condes, Vitacura, por ejemplo, donde la pobreza es menor al 5%, la pobreza multidimensional, ¿ya? Y obviamente, que triste decir obviamente, esto llega al menos de 40 personas, tal vez estaríamos hablando de unas 15 por donde está puesto el puntito, en cuanto a la mortalidad de personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. En un minutito vamos a poner a un amigo acá que acaba de llegar. Dicho eso,
sería bueno. ¿Cuál es la contagiosidad? Mira, en un sector de Santiago era esta, en otro sector de Santiago, que es nuestro drama de la cuarentena en este momento, en otro sector de Santiago, donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta... no tenía conciencia de la magnitud que tenía, esa es la verdad. O sea, uno visita lugares, pero cuando uno entra ahora, ¿no es cierto?, después de no haber vivido 2 años, a un lugar en cualquier comuna, y dice, aquí vivían 10 personas en esta casa, y ahora están viviendo 100 personas. ¿Usted dice que se ha agravado mucho más el hacinamiento en poquito tiempo? O sea, no tengo estadísticas sociales, pero lo que quiero decir es que se hace muy difícil, y la tasa de contagiosidad por lo tanto aumenta, hacer un aislamiento social en las circunstancias, perdón que de Santiago Poniente, se hace muy, muy difícil. Ya. A continuación, datos del 2017, datos públicos a los cuales yo accedí. Si ustedes pinchan, entran directamente, veamos qué es lo que pasa. Aquí tomamos 2 manzanas correspondientes a distintas regiones de la región metropolitana y vamos a encontrarnos con, perdón, porque que pinché justo esto acá. Entonces, ustedes, les voy a hacer toda la ruta para que lo puedan ver, puedan mirar. Tal vez no se van a asombrar tanto. Entonces, si ustedes tocan ahí, van a entrar a algunas zonas de Santiago. Y yo tomé, solo de una forma aleatoria, miren, el ex ministro de Salud decía que no teníamos conciencia del nivel de hacinamiento. Bueno, yo aquí tengo para ustedes algunos datos de una manzana, de un distrito censal número 20, manzana 52 de Santiago, donde viven total de hombres 20, miren el detalle de la información si esto existe, 27, total de mujeres 25, personas de 0 a 5 años, de 6 a 14, 15 a 64, población de riesgo hoy día, o sea, toda esta cuestión la tienes, existe, es del 2017, de un censo que se intentó hacer el 2012, que salió un poquito mal, y el 2017 se terminó y se complementó, y hay algunos datos que a mí me parece relevante que ustedes los miraran y conversaran con ustedes mismos. Dice, por ejemplo, total de viviendas colectivas, 0, total de viviendas ocupadas con moradores presentes, 31, total de viviendas, 31, cantidad de hogares, 20, por dar algunos ejemplos. Bueno, cantidad de viviendas tipo vivienda tradicional, indígena, no hay nada de eso. ¿Ya? Total de personas migrantes que residen habitualmente en el territorio nacional, 5, de algún pueblo originario. O sea, la cantidad de información que hay es muchísima. Yo tomé esta, pero hay mucha más. De hecho, tú puedes saber el nivel de escolaridad, puedes saber si en otros casos, creo que aquí está, pero el tipo de piso que tiene, el tipo de aislamiento, ¿ya? Cuántas personas trabajan, toda esa información existe, ¿ya? Pero, eh, por ejemplo, les pongo el caso de la trazabilidad. Esta información que está aquí en el censo y que, insisto, es pública, por eso les pongo el link, las municipalidades también las tienen. Y por eso el hincapié que hacían los alcaldes de distintos colores políticos decían, entréguenos los datos, así nosotros podemos rastrear a las personas y saber dónde están. ¿Ya? Entonces, lo que me interesaría es ver la cantidad de hogares, por ejemplo, y la cantidad de personas que viven en una manzana. ¿Por qué elegí manzana? Porque las manzanas tienen el mismo tamaño, ¿vale? Es un tamaño estándar. Y ahora voy a ir a la Pintana, ¿ya? Y distrito censal 8, zona censal 8, manzana 7, que es una de las que tomé. Si ustedes, de hecho, si quieren, pueden meter después estos datos y van a llegar al mismo lugar donde yo llegué. Número total de personas en ese lugar, 1230. De hombres 593, mujeres 637, niños 112, de 6 a 14 205, de 15 a 64 839, más de 65, bueno, etc. Personas consideradas pertenecientes a algún pueblo indígena o originario 192, migrantes 17, total de viviendas particulares 33, viviendas colectivas 0, viviendas ocupadas por moradores 326, total de vivienda 333, y esto mire qué interesante, 333 viviendas, pero hogares, o sea, familias de distinto tipo,
336. Eso ya te da un indicio de que ahí la cantidad de gente que, por lo menos en ese caso, o en en al menos tres casos, porque 336 menos 333 da 3, al menos en tres viviendas tú tienes al menos dos familias viviendo. Por lo tanto, ahí ya podríamos hablar de un hacinamiento un poco, incluso más grave, pero el hacinamiento también se entiende como aquel en el que, no sé, una persona no tiene la cantidad de espacio de metros cuadrados suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, ¿ya? Eh, bueno, dicho todo esto, hay tres preguntas que deben ser respondidas en la primera parte de la evaluación, que es la que vamos a empezar a desarrollar hoy día y que van a poder entregar ustedes mañana hasta las 18 o 20 horas. Ahí nos ponemos de acuerdo, lo conversamos después de que hagamos esto y que muestren la segunda parte también, para que ustedes lo tienen que hacer individual. Entonces, hay ese texto que yo les mostraba al principio de la sesión de hoy, y de hecho le puse el monito, el dibujito de la figura 4 para que ustedes más o menos puedan hacer más fácil la búsqueda, pero igual el texto leanlo completo. Dice así, preguntas. Los autores de Giros de la Educación Geográfica, Renovación de lo Geográfico y lo Educativo, plantean en la figura 4 una distribución de aquello que tendrían que aprender los estudiantes de distintos países y niveles educacionales, ¿ya? Porque ellos hacen un ejercicio transversal de análisis, ¿ya? Entonces dice, de acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos, como los que yo le acabo de mostrar, el ministro, el censo, ¿cierto? La situación de la pandemia y lo que puede ser el currículum propiamente tal, porque el texto hace un análisis de los currículums. Una pregunta dice así, ¿qué tipo de geografía se debe enseñar en Chile para alcanzar un pensamiento geográfico? Es una pregunta que es una pregunta de tipo reflexiva, de tipo ensayo, en donde usted obviamente puede recurrir a argumentos que están en el documento, pero también importa mucho que usted, como profesor, como futuro profe, tome un posicionamiento al respecto, ¿eh? Todos los antecedentes que yo entregué antes es para eh, ayudarle a que cualquiera de nuestras opiniones está tremendamente vinculada con el contexto en el cual estamos trabajando, ¿cierto? Probablemente las preguntas perdón, el tipo de enseñanza geográfica que se debe de enseñar en Chile va a depender mucho de en qué parte de Chile estás también, ¿ya? Entendiendo que hay un país que tiene muchos aspectos muy desiguales, no solamente de materia económica, sino que multidimensionalmente. Esa es una primera pregunta. Y luego hay una segunda pregunta que se divide en dos partes. Para lo que recomiendo que lo haga de la misma manera, de dos partes, para que no se vaya a confundir. La pregunta es, ¿cómo se elabora una buena pregunta geográfica? ¿Ah? Para eso puede recurrir al texto y lo justifica, y luego se le pide que elabore una buena pregunta. En este caso podría estar vinculada con lo que acabo de yo demostrarles, con el contexto del COVID-19, ¿ya? Para que los estudiantes puedan desarrollarla, ¿ya? Esto es algo muy importante en el nuevo enfoque de historia, geografía y ciencias sociales. Es la importancia de la pregunta, ¿ya? Ustedes lo hemos conversado tal vez en otras oportunidades y decíamos que ¿qué hacíamos en geografía? Cuando en realidad la clase de geografía como tal no existía, pero cuando abordábamos el eje de geografía, hacíamos mapas. Yo les decía que el papel diamante y los lápices de color es algo que mucho usé para pintar y hacer mapas, pero nunca me explicaron cómo funcionaba ese mapa, por ejemplo. ¿Ah? O dicho de otro modo, nunca me dieron la posibilidad de o de yo hacer la pregunta, o de que el profesor hiciera una pregunta que nos convocara a nosotros a hacer una reflexión y a partir de las inferencias y de nuestro conocimiento del mundo, que fuera mayor o menor, nuestro capital cultural, poder dar una explicación más o menos sensata a algo que en ese minuto nos resultaba todavía eh, desconocido, más o menos, ¿ah? Porque podríamos saber algunas cosas, pero nos faltaba la explicación de parte del profe. Entonces, la buena pregunta tiene estas características que ustedes tendrán que leer en el texto de este que les estoy dando, y la idea obviamente es invitarlo a que elaboren una buena pregunta vinculada
con los antecedentes expuestos más arriba, o sea, antes, durante esta exposición. Entonces son 3 preguntas que ustedes tienen que desarrollar en una hoja de Word, ¿ya? De manera individual, y la van a subir en el mismo lugar del aula virtual donde dice Cátedra Geografía, primera parte. Denme un minutito. No puedo ahora mismo, estoy en clase, cariño. Después te reviso la guía de inglés. Perdón, disculpen. Entonces, denme un minutito. Antes de continuar, quisiera saber si hay preguntas, por favor. ¿Cuánto plazo tenemos? Le voy a dar plazo hasta, como el texto está en el aula, hasta mañana. Yo estaba pensando a las 6, 8, no sé, pues díganme ustedes, porque a lo mejor hay gente que tiene, aquí yo quiero ser súper flexible, ¿ya? Que después viene la segunda parte, entonces, para que no se vayan a topar y no se vayan a chocar. Pero entiendo que, me pasa a mí, ¿eh? Hay niños en la casa, hay deberes de muchos otros trabajos que hacemos, yo hago otras cátedras, ustedes tienen otras cátedras, entonces yo estoy, aquí me dice, profe, yo tengo que compartir el compu con mi mamá, ¿puede ser hasta más tarde por último? Sí. Miren, si les parece puede ser mañana hasta las 12 de la noche, ¿les parece? 23:59. Profe, Sí, profe. ¿Ah? la ¿Cómo? entrega de solo en la primera parte, ¿cierto? La primera parte. Y yo mañana, ahora sí, y yo mañana, si ustedes se pueden conectar tempranito, pero el otro día nos conectamos temprano, yo grabé erróneamente, me dio la posibilidad el computador, porque lo tengo lleno, en una nube, en la clase, y cuando la fui a recuperar, el archivo está roto, no existe, se perdió el vínculo. Y les digo esto porque yo el otro día los convoqué súper temprano para que no les choque el horario. Entonces, quería saber si les explico la segunda parte al tiro mejor, y yo mañana me puedo conectar durante el día y ustedes me van haciendo consultas. ¿Qué les parece? Porque lo único que a mí me complica es que no les vaya a chocar el horario con otra cosa. Y no generar un problema con esto, porque hay otros profes que también tienen que hacer sus evaluaciones. Díganme ustedes, si ahora procedo a explicar la segunda parte al tiro, y así les doy incluso un poco más de tiempo, y mañana lo dejamos para consultas, para que puedan leer el texto entre hoy día, mañana, y ahí vamos viendo. ¿Les parece? Díganme ustedes, escucho opiniones. Profe, entonces, ¿la segunda parte igual se entrega mañana? No, les vamos a dar un poquito más de plazo. ¿Cómo cuánto? Mostramos entonces la segunda parte primero, ¿les parece? Yo Sí, creo explique por la ahora. primera Profe, parte, sí. ¿Ah? ¿Cómo? Perdón. No escuché que se... yo dije que sí puede explicar ahora mejor. Bueno, expliquemos la segunda parte al tiro y ahí tomamos la Profe, decisión. yo quería saber si es que iba a subir alguna rúbrica o algo como para saber Las rúbricas cómo están en responder el las aula, las preguntas que voy a había mostrar expuesto. también ahora. Las voy a mostrar al tiro las rúbricas, ¿ya? Está todo arriba. Profe, ¿va a subir igual esto? Sí, porque lo estoy grabando ¿El en el video? computador, porque el otro día lo grabé como le decía, en la nube, porque el computador lo tengo lleno, ahora igual lo limpié, y no puedo recorrer, dice que está roto el vínculo y puras excusas, y no lo pude recuperar. Pero ahora está grabado en el computador, ya aprendí la lección, ¿ya? Ya, profe, gracias. Así que ahí va a estar. También lo voy a subir ahora cuando apenas termine. Ya, voy a mostrarles la segunda parte entonces. Voy a ir nuevamente al aula virtual. Profesor, ¿Sí? lo que sí estaba hablando con unas compañeras que igual tenemos harta carga académica y bueno, muchos no sabían que había pruebas. Nos enteramos por el paralelo 1 que la dieron antes y es que si es factible, claro, realizar la prueba hasta el horario de mañana a las 12 como lo había propuesto y si es factible aplazar hasta, no sé, el día viernes el newsletter. Ah, eso es súper importante. Sí, miren, como lo del newsletter, déjenlo pendiente quienes no lo hayan podido terminar. Los que ya lo hicieron, perfecto. Pero quienes no lo hayan podido terminar el newsletter, déjenlo pendiente y lo hacemos el viernes. Porque a mí, como se me rompió el vínculo con el archivo, con las indicaciones, y después no tuve ni salud ni tiempo para hacerlo, voy a dar esa opción, ¿ya?
No tengo ningún problema con eso. Ya, profesor, muchas gracias. Se No, pasó. no, al contrario, yo, uno también falla a veces, ¿me entiendes? Yo creo que ahí fallé, entonces no voy a andar predicando o exigiéndole cosas que yo no pude hacer. Yo lo entiendo perfectamente. Si no hay, y a quienes ya lo hicieron, alguna recompensa habrá por ahí, para compensar su compromiso, ¿vale? Ya, voy a mostrarles la segunda parte al tiro. Así está la, perdón. Compartir pantalla, ¿dónde estamos? Denme un minutito que estoy medio perdido. Acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue. Aquí está. Aquí se me pegó el computador un poquito. El internet. Ahora sí. Ya. Entonces, esa es la primera parte de geografía. Dice cátedra, geografía, aula virtual, una. Entonces, ustedes pueden entregar acá lo que le acabo de explicar en un Word, ¿vale? Y voy a ir a la segunda parte. Aquí abajito están las rúbricas, por si acaso, por quienes preguntaba, me parece súper bien. Ahí está la rúbrica. Y aquí está, cátedra de geografía, segunda parte. ¿Ya? Entonces, dice así. Ah, perdón, me equivoqué. Aquí está. Entonces voy a mostrarles el PowerPoint, que es de la segunda parte, para que lo analicemos y lo podamos contrastar. Y aquí va. Está todo en el aula, por si acaso, para que lo puedan ver. Bueno, construcción del pensamiento infantil, habilidades geográficas iniciales, segunda parte. Yo me preocupé de hacerle el camino un poquito más corto para que no nos fuéramos a perder en algunos vericuetos que podría confundirnos ahí. Ya, está acá historia, geografía y ciencias sociales, los énfasis de la carrera, perdón, de la asignatura, y tomé todos aquellos vinculados con geografía, dejé afuera los de historia que no tenían que ver con geografía y los de formación ciudadana que se desapegaban de geografía, así que dejé los de geografía, los propiamente tales, y aquellos otros que más o menos indirectamente se vinculaban con esta disciplina. Así que está el que habla de conciencia del entorno, valoración y aplicación de los métodos de las ciencias sociales, formación del pensamiento geográfico y finalmente desarrollo de competencias ciudadanas. ¿Ya? Eso para que ustedes lo tengan presente, lo puedan leer y más o menos no lo pierdan de vista para lo que vamos a hacer a continuación. Este texto está en el aula virtual, hace harto rato, y se llama Daniel Yancavil en su texto intitulado Un enfoque didáctico para la enseñanza del espacio geográfico, les da protagonismo a las salidas a terreno para alcanzar una educación geográfica. Para ello propone un modelo de planificación para una salida a terreno. ¿Ya? Él lo dice así tal cual. ¿Ya? Un modelo de planificación de salida a terreno. Entonces, esto que está acá, que es un ejemplo, que está en la página 75-76 del documento de Yancavil, él dice, entonces, por ejemplo, aquí pone objetivo, salida a terreno, lota sorprendente y compañía siderúrgica Huachipato al encuentro de un monumento nacional. Esa es la actividad que él está haciendo y él le puso ese título. Si ustedes le pueden poner un título que no lo puse en la rúbrica, pero sería bueno que lo hicieran para que les ordenara todo, no solamente porque a mí me interese que tenga un título, es porque el título te permite a ti ver que cada uno de estos elementos, objetivos generales, específicos, conceptuales, procedimentales y actitudinales, si se están vinculando con el título, quiere decir que estás haciendo un trabajo coherente, ¿vale? Entonces, obviamente hay que leer el texto de Yancavil, ¿ah? Y darse cuenta que él, por ejemplo,
para llegar a esto, a este modelo, él hace toda una explicación teórica, ¿ya? Habla de los objetivos específicos procedimentales, conceptuales, cómo deben ser trabajados, la importancia de una salida a terreno. ¿Mm? Y dice a continuación, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Elabora una propuesta para uno de los niveles de primero a octavo básico, ¿Mm? que cuente con esta misma estructura. ¿Ya? De hecho, el formato para completarlo está en un Word que está también en el aula virtual. Entonces, esto está en blanco, en blanco, en blanco y en blanco. Esas 4 cosas ustedes tienen que completarlas. Y además van a tener aquí al ladito los objetivos de aprendizaje del nivel, que son los objetivos de aprendizaje redactados por el ministerio y que ustedes creen, no creen, están seguros que se vinculan con los objetivos específicos conceptuales que ustedes redactaron. Entonces, por eso dice, cuente con un objetivo general que considere las competencias geográficas del enfoque didáctico de la geografía de Yancavil. Él habla de eso en la 75-76. Después dice, cuente con objetivos específicos conceptuales, procedimentales y actitudinales con redacción propia, ¿ah? Porque obviamente lo va a redactar de acuerdo al tipo de título o el título de la salida a terreno que usted va a hacer, ¿ya? Y luego al ladito va a poner aquí, en un cuadrito, algunos objetivos de aprendizaje del Mineduc que se van a vincular con el nivel que usted eligió. ¿Mm? Y letra C, esta propuesta debe satisfacer transversalmente 2 de los énfasis, que es lo que yo le mostré al principio, ¿cierto? Eso que estaba estos énfasis que estaban acá, ¿cierto? Que satisfaga al menos, perdón, 2 de los énfasis que fueron propuestos por las bases curriculares, indicando cuáles y por qué. Entonces usted termina de hacer este monito y usted dice, los énfasis seleccionados o los énfasis que se trabajan acá son estos, ¿Mm? ¿Y por qué usted cree que eso se trabaja? ¿Ya? Entonces, si yo hago me sumerjo un poquito en la propuesta de Jan Cavill, en esta en específico, podríamos decir que está vinculado con una cuestión que es histórica, por supuesto, ¿ya? Aquí contribuye la geografía, pero también la historia, ¿ah? Para que los niños puedan conocer ese espacio. ¿Mm? Entonces, sería bueno que ustedes fueran viendo los objetivos de aprendizaje vinculados con geografía del nivel que ustedes elijan, ¿ya? Los declaren por aquí y luego ustedes echan mano a su creatividad y van a construir una propuesta de salida a terreno que considere, esto es súper importante, las competencias geográficas del enfoque didáctico de la geografía propuestos por Jan Cavill, ¿vale? Perdón. Aquí me dicen... Ya, aquí alguien tiene que retirarse por emergencia y no hay pase, no se puede quedar, no hay problema. Entonces, es eso. Le llamamos cátedra porque es individual, pero es cátedra, taller, trabajo, porque en realidad hacerlo de otra manera, nosotros el semestre pasado, o en otras instancias, ni siquiera virtuales, nos ha pasado que hemos tenido experiencias no muy agradables respecto a asegurar que no haya copias, porque nosotros podemos hacer un cuestionario online, haberles dado estos textos, haberlos avisado con mucho tiempo y haberles dicho ya, ahora hay que hacer estas preguntas y respuestas, pero hoy día el WhatsApp, las capturas de pantalla y el tráfico de información termina desbaratando todo el trabajo que nosotros hacemos como profe, y algo más importante, termina por quemar una posibilidad de aprendizaje. Eso es, ¿ya? Esta evaluación, principalmente participé yo en ella, pensando, dije, a ver, hemos hablado de muchas cosas, pero ahora hay como que ordenarlo, ¿ah? Hay que darle una bajadita. Entonces, la idea es que la idea es que ustedes lo vean esto como una instancia donde lo que ya han visto, lo que han conversado, por eso también hay mucho espacio para que usted pueda ser creativo, donde muchas de las discusiones
conversaciones que tuvimos, muy agradables, por cierto, usted también pueda volcar algo de ello, ¿ah? Y que hable como estudiante, como futuro profe y también como ciudadano, porque de hecho el eje de historia, geografía y ciencias sociales, uno de los énfasis es la formación ciudadana, uno de los ejes, perdón, los énfasis que estábamos viendo están vinculados con formación ciudadana y con geografía también. Aquí Javier pregunta, dice, profe, entonces se deben definir objetivos de aprendizaje de acuerdo al curso. Tienen que ser cuántos objetivos de aprendizaje del curso. Además de eso, se debe considerar dentro de ello lo del autor Jean Cavill. Profe, entonces la cátedra tiene asociada dos textos, una para cada parte. Parte 1 y 2, sí, son dos textos. Parte 1, el texto anterior, obviamente, el que habla de los modelos el que plantea la idea, la importancia de hacer una buena pregunta geográfica, y el 2 tiene que ver con la idea de las salidas a terreno. ¿Ah? Ahora, si alguien, yo estaba pensando y decía, bueno, si alguien quiere hacer una propuesta de una salida a terreno virtual, entendiendo el contexto de la pandemia, a mí me parece también súper valorable, ¿ah? Igual de válido que hacerlo de una manera más convencional. ¿Por qué no puse esa exigencia? Porque creo que es una exigencia extra, algo que ya es complicado. Pero si alguien tiene esa idea de decir, sabes que yo quiero hacer una salida a terreno, entre comillas, virtual, atendiendo a lo que dice Jean Cavill, podría ser perfecto. Podría ser perfecto. Entonces, eh, voy a, entonces voy a volver para mostrarles otro texto ahora, para mostrarles otro texto que es, la rúbrica está acá. Voy a salir, dejar de compartir para mostrarles cómo se ve esto en el aula virtual. Entonces aquí dice matriz para completar salida a terreno. Entonces usted eligió un nivel, por ejemplo, eligió, no sé, sexto básico, por dar un ejemplo. Sexto básico. Voy a poner un poquito más grande para que participe. ¿Viene entrando alguien acá? Perdón, que justo entró alguien acá. Perdón, estoy trabajando como en 10 cosas estos días. Ahí está. Ya. Entonces, salí a terreno. Entonces, el objetivo de aprendizaje de redacción propia del Mineduc, que se vinculen, por supuesto, con lo que usted quiere hacer. ¿Ya? Entonces, lo importante es que se establezca una relación entre lo que es su proposición de salida a terreno y obviamente esto nosotros los profes no nos podemos mandar tan solo, podemos ser creativos, pero tenemos un límite que es el currículum, ¿ya? Entonces, que esas dos cosas se integren, que se relacionen entre sí. Cuando les muestre la pauta va a quedar más clarito esto, ¿ya? Entonces, no sé si se entiende. Objetivos del... Usted dice, ya quiero hacer esto. Entonces va haciendo esto y también va mirando esto de al lado, ¿ya? Objetivos de aprendizaje, bueno, pueden ser dos. Uno, dos, ¿ya? Lo importante es que se establezca concordancia. Yo creo que con dos objetivos de aprendizaje estamos bien, ¿ya? Si usted quiere agregar un tercero porque le aparece y le sale súper bien y dice, ¿sabes qué? Funciona, mejor. Pero no es una... No lo fuerce. Si usted cree que son dos y no son tres, son dos nomás, ¿vale? Entonces, pero insisto, aquí hay que leer el texto de Jean Cavill y ahí las páginas que yo les sugiero le prestan especial atención para poder desarrollar esto. Entonces, eso que está ahí, y me falta aquí poner esto, voy a tener que subirla de nuevo. Había una pregunta que hablaba sobre los énfasis, ¿se acuerdan? La voy a bajar esta matriz y voy a subirla con lo de los énfasis que no hice, que no lo puse ahí. ¿Ya? ¿Llegó alguien más? Ya. Dicho eso, ahora les voy a mostrar la pauta. ¿Ya? La pauta, las rúbricas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me fui? Nada que ver, ¿para dónde me fui? Acá está.
es el de Yancabil y ese es el otro. Vamos a cambiarle el orden al tiro para que ustedes no se vayan a perder. Uno primero y el otro después. Entonces, rúbrica certamen de geografía. Ahí está la otra rúbrica. Entonces, vamos a ponerlo más grandecito para que ustedes lo puedan ver. Ya. 5 puntos, 3 puntos, 2 puntos y un puntito, ¿ya? Y en este caso, que respecto a las cuestiones de orden, de formato tipográfico, ortotipográfico, 1 y 2 puntos más, ¿ya? Primera pregunta. Para el texto respecto al tipo de pregunta que se iba a hacer. Dice, la respuesta establece, tanto desde una perspectiva personal como también teórica, dos citas en APA del texto, el tipo de geografía para alcanzar un conocimiento geográfico. Ya puede ser de ese texto. Si usted encuentra otro texto que le parece relevante y lo quiere poner, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, la respuesta que usted construye establece, tanto de una perspectiva personal como también teórica, el tipo de geografía para alcanzar un conocimiento geográfico. Eso es una cosa. Es como decir, está presente lo que se plantea, no está más o menos y ya, eso se refiere. Segunda pregunta, que son dos en realidad. ¿Se establecen las principales características de una buena pregunta geográfica, ejemplificándose mediante la elaboración de una pregunta propia, considerándose el nivel en el que ésta se resolverá? Me gustaba el tilde en esta, pero la Real Academia Española de la Lengua dijo que no hay que ponerle tilde ahora, pero me sigue gustando. Ya, entonces lo dice de nuevo. Se establecen las principales características de una buena pregunta geográfica, ejemplificándose, esa es la parte B, ¿se acuerdan? Porque yo decía, después propongo una pregunta, una buena pregunta, mediante la elaboración de una pregunta propia, considerándose el nivel en el que ésta se resolverá. Entonces usted plantea la pregunta y le puede poner entre paréntesis el nivel al que corresponde. Segundo, tercero, cuarto, etc. ¿Ya? Esa es la rúbrica para la primera parte. ¿Ya? Entonces eso vale 12 puntos en total. Y la segunda parte, que es el texto de Yancabil, dice, la propuesta cuenta con un objetivo general que considera las competencias geográficas del enfoque didáctico de la geografía planteadas por Yancabil. Las páginas que yo le hice referencia hablaban de ese concepto en específico, ¿cierto? De las competencias geográficas. Después dice, la propuesta cuenta con objetivos específicos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se vinculan con los objetivos de aprendizaje del nivel seleccionado, esos que eran redactados por el Mineduc y que estaban a la derecha, considerando los tres ejes temáticos, pero con especial preocupación por la geografía, ¿ya? O sea, ¿qué digo con esto? Cuando usted haga los objetivos de aprendizaje del Mineduc y los propios, no sé, pues, vaya a hacer una propuesta súper bonita, pero la geografía nunca estuvo, ¿entienden? O sea, que tiene que estar. Y después la otra pregunta dice, ¿se satisfacen dos de los énfasis vinculados con la geografía propuesto por las bases curriculares? ¿Cierto? Que es lo que yo les planteaba, que es lo que había hecho al principio, que se lo había seleccionado yo para que usted no tuviera que hacerlo. Entonces usted los lee y dice, mira, sé que con este se vincula. Y con este otro, y yo les preguntaba en la parte 2 de por qué usted creía que eso ocurría o por qué no. ¿Ya? Y luego, obviamente, una cuestión de orden no menos importante, por cierto, porque la idea es que sea lo más claro posible para todos, ¿m? Lo puedan hacer uso de ello. Denme 30 segundos, voy y vuelvo, tengo anotado una cosita por ahí para ayudarles con el tema de su redacción, ya que ustedes pueden meter sus textos y les va a decir de inmediato si están bien redactados o no, ¿vale? Denme 30 segundos, vuelvo al tiro.
Ahora sí, esta cosa es una de las más maravillosas. Estilector.com. ¿Me escuchan, cierto? ¿Lo ven? Entonces usted cuando vaya escribiendo su texto puede echarle una revisadita aquí. ¿Ya? ¿Lo conocen? Profe, no se ve nada. ¿Ah? No veo nada. Ah, Veo la rúbrica todavía. ya, espere, entonces voy a volver a compartir pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ven esto que dice estilector.com? ¿Lo ven o no? Sí, profe, sí se ve. Profe, sí se ve. ¿Lo conocen esto, no? ¿No voy a hablar de esto? No, Entonces yo voy a no. escribir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice la cantidad de palabras, la cantidad de caracteres, la cantidad de párrafos, pero voy a copiar, a ver, que lo hice en mayúscula, perdón. Entonces, aquí esto te va a identificar errores de redacción. ¿Eh? Sí, es una maravilla, entonces. Por ejemplo, la ciudad, sigo con mayúscula. La ciudad de Santiago es una ciudad con muchos habitantes. Con muchos habitantes. Entonces voy a pedirle que lo revise y lo va a revisar. Y me va a decir, mira, por ejemplo, que sabes que aquí hay un problema de repetición de palabras, cosas que uno no ve de repente. Entonces tú puedes copiar el texto, lo tiras aquí y puedes ir eliminando las redundancias. Esto yo lo he hecho con otras cosas más difíciles. Y saben, ahora puse este ejemplo porque el que se me ocurrió, pero te identifica errores de concordancia gramatical, errores de signo de puntuación. ¿Ah? La idea es para que ustedes cuando escriban en su texto quede lo más limpiecito posible y y les quede bonito, ¿vale? Entonces, esto se los recomiendo para que lo tengan ahí a mano siempre. Hay personas que no les cuesta escribir, que no tienen problema, y hay otros que a lo mejor les puede costar más, así que esto está a disposición de ustedes, entendiendo que el formato de que yo les voy a pedir la información es textual, por lo tanto es una manito que quiero darle, ¿vale? Y no vayan a perder puntos por algo que puede ser totalmente abordable, ¿vale? ¿Se entiende, no? Entonces lo voy a también poner ahí como un recurso en el aula virtual para que ustedes lo puedan tener a mano, si es que insisto, esto es algo muy cortito lo que acabo de decir, pero esto es inteligencia artificial de alto nivel. Yo he tomado otros textos más complejos con errores y lo identifica así, súper rápido. ¿Mm? Para que lo tengan ahí presente para, para cualquier momento, ni hablar de la tesis. ¿Ah? Qué buen dato ese. Entonces, hoy día estamos a martes. ¿Ustedes me podrían entregar las dos partes para el jueves en la noche? ¿Es posible? Pregunto. Apruebo, profesor. Yo Profe. al No menos lo plantea así como apruebo me rechazo, acomoda. porque eso es complicado, ¿eh? Díganme sí o no. Ah, no, porque eso del sí y no pasó hace tiempo, así que ya estamos más tranquilos aquí, pero con el apruebo y rechazo ya... Profe, Dígame. yo creo que el jueves igual es como un poco encima, Ya, la verdad. ya. Por lo que hablamos con mis compañeros en WhatsApp, igual nosotros tenemos como una planificación de la semana y esto no lo sabíamos. Mire, Entonces igual es como, lo que no podríamos sé, hacer es lo siguiente. Dividámoslo en dos partes. Hagamos una parte, mire, yo puedo darle hoy día es martes, hasta el jueves en la mañana, perdón, hasta el jueves a mediodía la primera parte, ¿les parece? Y yo mañana miércoles libero la segunda y la pueden hacer hasta el viernes en la noche. No sé si qué les parece.
Sí, profe. Espere, profe, estoy confundido, disculpe que interrumpa. Está No, hablando del nuevo trabajo que presentó hoy día. sí, sí. Ah, yo pensaba que estaba hablando del anterior No, 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 que no. se Eso entrega del esta anterior, noche. eso del anterior, quienes no lo hayan podido terminar, nos vamos a arreglar después, no se preocupen. No se preocupen, porque fue una situación personal, yo tuve que mover una clase porque estaba enfermo y la hice el miércoles y la hice súper temprano para que no chocaran los horarios, no llegó mucha gente, yo grabé la clase, no quedó grabada, fue un desastre. Entonces no se preocupen por eso, ya yo lo voy a normalizar con ustedes. Así que no sé, si quienes no lo hayan podido hacer, no se preocupen, que lo hicieron súper bien, será reconocido ese esfuerzo, yo trataré de seguir siendo lo más ecuánime posible, la justicia es súper importante para cualquier profe, ahí nos jugamos gran parte de nuestra autoridad. Así que por eso, en ese sentido, no vayan a tener dudas de que yo no voy a descuidar en ningún caso la justicia. Por eso quiero que esto lo conversemos y lo dialoguemos, ¿vale? Entonces, miren, mi propuesta... Muchas gracias, profesor. No, al contrario, a ustedes, gracias por su comprensión. Entonces, mire, lo que se abre hoy puede ser la cátedra, la primera parte, la hacen con calma y me la pueden entregar hasta el jueves en la mañana. ¿Les parece? Hasta el jueves a las 12 del día. Sí, profe. Ya. Y yo mañana, porque ahora la voy a bajar, voy a cerrar el aula, pero ya la vieron, pero igual, pero la voy a abrir, para una cuestión de orden, la voy a abrir mañana a la hora de la clase, esa que está como a las 8 de la mañana o a las 6, bueno, la voy a ver como a las 8 de la mañana, y eso va a estar hasta el viernes en la noche, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren mirarlo y hacer algo antes, no hay ningún problema, ¿ya? 23:59, sí, 23:59 diario, exactamente, ¿ya? Así que, y otra cosa importante, mañana yo... mañana, si quieren, mañana ustedes tienen tiempo, y miren, si a mí no me complica conectarme con ustedes, lo único que no les checo el horario. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, consulta, yo mañana puedo atender. A las 5 de la tarde mañana, ¿tienen algo que hacer? No sé, ¿tienen clases de otra asignatura? Pregunto. No es obligatorio, ojo, es solamente yo que quiero ofrecer el servicio. Creo que no, profe. A las 5 A termina las 5 nuestra termina. última clase, profe. Ya, pero terminar una clase para empezar otra no pasa nada, ¿cierto? Entonces a lo mejor a las 6, ¿les parece? Sí, profe. Para que descanse un poco el cerebro, digo yo. Sí, profe. Ya, pues. Entonces, ¿y hasta cuándo quedó la segunda parte? Hasta el viernes a las 23:59. Profe, ¿Sí? entonces, ¿hasta cuándo va a quedar el newsletter? Miren, si lo puede terminar, ya saben que hagámoslo simple, dejémoslo hasta el lunes martes, hasta antes de la clase de la próxima semana. Hagámoslo así. Porque yo igual he estado medio enfermo, entonces ¿para qué les voy a pedir que hagan algo que yo no he podido revisar? Porque no estaba muy bien. Entonces, ¿qué les voy a decir? Ya, los que no han podido entregar el newsletter, lo pueden entregar hasta el lunes más o menos de la próxima semana. Antes de la clase del martes. Y quienes ya lo hicieron serán justamente reconocidos su esfuerzo. ¿Sí? Igualmente todo esto... ¿Podría repetir todo de nuevo? Es que me enredé, por favor. Todo esto que estoy diciendo y que va a quedar grabado, yo igual lo voy a redactar y lo voy a poner en el aula virtual. Entonces cuando ustedes vayan a entrar, va a estar ahí. Así que no se preocupen. Ya, gracias. Entonces mañana yo voy a abrir a las 6. Entran por el mismo link de siempre, de Zoom. Y yo voy a estar aquí a las 6, de 6 a 7 más o menos, esperando si viene alguien y tiene alguna pregunta con respecto a la prueba. Obviamente, desde el punto de vista procedimental, cosas de ese tipo, ¿me entiende? Porque los textos va a tener que leerlo. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿La parte 2, cuándo la van a abrir en el aula? Mañana ya está abierto, va a estar abierto desde mañana, desde las 6 de la mañana.
pero no tiene que, Ya. no tiene que levantarse tan temprano. Pero va a estar abierto temprano y va a estar hasta el viernes en la noche. ¿Vale? ¿Ya? Y voy a agregarle también este lector para que ustedes lo... la primera parte va a ser hasta el jueves, mediodía, ya hasta las 14 horas la vamos a dejar porque a mediodía es una locura. Yo aquí tengo clase con mis hijos y el almuerzo, eso, en la mañana se pierde, de hecho. Entonces, como hasta las 14 horas la vamos a dejar abierta, ¿vale? Así para que no tengan problemas. Pero mañana, si pueden, ojalá que venga la mayor cantidad de gente para que hagamos la mayor cantidad de preguntas y se puedan resolver, ¿vale? Para que no tengamos ningún inconveniente. O sea, a mí lo que me interesa es que por una cuestión de virtualidad y de comunicación, esto no afecte el resultado de lo que a mí me interesa en una evaluación, porque en una evaluación no me interesa poner ni 7 ni 1, me interesa ver si se sabe o no se sabe, se aprende o no se aprende, eso, ¿ya? Entonces, quiero que cualquier cosa que pudiese interferir con esa instancia quede lo más anulada posible. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a dejar de compartir. ¿Qué les parece? ¿Ya? Bueno, si no hay nada más que agregar, lean los textos, empiecen a leer el primero hoy día. Es un texto, por eso yo les decía que está con el monito, para que más o menos ustedes ojalá lean todo, pero entendiendo el rigor del tiempo, ustedes digan, ya, esto es el contexto, ya, pero aquí tengo que meterle cabeza. ¿Ya? Y el otro texto lo mismo, viene con el monito, con el dibujo, para que ustedes digan, ya, esto es lo que el profe me está pidiendo, y esto es otra página que el profe me está pidiendo, donde tengo que ponerle más atención. ¿Ya? O sea, ese trabajo está más o menos hecho, porque mucho del texto tiene que ver con contextualización, con metodología, de cómo se hizo, y que es importante, que es necesario para el paper, pero creo que no es tan necesario para lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros nos interesan más otras cosas que están en el texto, o sea, más que el método mismo de la recopilación de la información y cómo se hizo la investigación, nos interesan los resultados. ¿Vale? Jóvenes, ¿se entiende más o menos? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces Sí. aquí estaré mañana a las 6 de la tarde. ¿Mm? No es obligatorio, pero aquí voy a estar esperando cualquier duda o consulta y yo feliz de la vida les ayudo con cualquier tipo de inquietud de ese tipo. ¿Ya? Así que muchas gracias. ¿Qué más les voy a decir? Pues son súper amables ustedes, comprensivos, han hecho todas las pegas que les he pedido. ¿Qué más les puedo pedir? Tengo que portarme bien también con ustedes, si ustedes se portan bien conmigo. Ya pues muchachos, muchas gracias, buen agrado. ¿Ya? Si no hay nada más que agregar, voy a terminar, ¿vale? Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, Igual, profe, cuídate. estén muy bien, Gracias. todo bien. Gracias. Cuídense, saludos a la familia, fuerza. Igual. Chao, profe, gracias. Gracias, chao, cuídense, estén bien.